Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Diego. Diego nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1958, una película dirigida por Alfred Hitchcock, con James Stewart, Kim Novak, una película titulada Vértigo. Dudaba, digo, ¿empiezo con esta mierda que acabo de hacer? O mejor, como es la frase reconocible del principio y tal, digo, a lo mejor a la gente le suena, o mejor interpreto el tema de amor. Sea como fuere, creo que quedaba mejor esto. Sea como fuere, ya sabéis, Acción Cine, el único canal de YouTube, cuando a mí me apetece, eso sí, donde se interpretan bandas sonoras en directo. Ya han caído, por este orden, Ennio Morricone, Basil Pulidoris, James Horner y tocaba Bernard Herrmann. Como veis, ninguno un piernas, así que ya sabéis, puede o no puede caer, a ver cuando cae un John Williams, a ver cuando cae un Jerry Goldsmith. Estoy frotando ahí las patas ahí como un grillo. Vamos a ir rapidito porque de verdad este va a ser un vídeo largo. Basta ya de chorradas, basta ya de casiotones. Lo voy a dejar aquí para alejar la tentación. Luego voy a hablar más de Bernard Herrmann, por supuesto. Pero voy a ir rapidito, voy a ir a velocidad 1,25 porque este va a ser un vídeo muy largo y quiero grabarlo del tirón. Diego, esta es una de esas peticiones que uno está esperando durante toda la vida. Diréis, ya está este tío peloteando al que le ha pedido la crítica a la carta, como hace en todos los vídeos. Si agradecer infinitamente que te pidan una de tus películas favoritas es pelotear, es cierto. Estoy peloteando y muchísimo a Diego. Supongo que no pasará inadvertido el cartel que podéis ver a la izquierda de vuestras imágenes. Bueno, más bien en el centro, porque lo suelo tapar. El cartel diseñado por Saúl Bas para la película, igual que los títulos de crédito. Los carteles de películas al final no dejan de ser un cartel, es decir, no dejan de ser un fetiche. Es más, estoy casi convencido de que sí, lo vi en casa de otra persona y fue ahí cuando me dije, lo necesito, quiero tenerlo. Algo en lo más profundo de mi psique, como en la propia película, estaba llamando a la puerta y me decía, compra el cartel de Vértigo. No lo podéis ver, pero en la pared de enfrente tengo otro, por cierto, de Taxi Driver. Mira, 2 bandas sonoras de Bernard Herrmann. Independientemente de que los carteles te hagan juego o no con la decoración, que en mi caso no la hacen, evidentemente, si compras el cartel de una película y lo va a ver todo el mundo que va a entrar en tu salón, empezando por vosotros, por cierto, tiene que ser de una película que de verdad te mole, que de verdad te sepas de memoria. Y del mismo modo que esa parte consumista mía me decía, necesitas el cartel de Vértigo, por una serie de razones que os voy a explicar en este vídeo, desde el mismo momento que vi esta película, también lo más profundo de mi psique me decía, esta es una de las mejores películas Echagüe que has visto en tu puñetera vida. Es curioso que una película que gira en torno a una obsesión haya obsesionado a tanta gente desde que se estrenó. Hay grandísimos directores que la han homenajeado y a veces en más de una ocasión. David Lynch
cuando lo hizo en Carretera Perdida y en Mulholland Drive. Hace no mucho hablábamos aquí de Terry Gilliam en Brasil, pero después lo haría otra vez en 12 monos. De Brian De Palma ya ni hablamos, en su caso tardaríamos menos si hablamos de las películas que no están influenciadas ni por Vértigo ni por Hitchcock. Martin Scorsese también la ha señalado como una de sus películas favoritas. Algo tiene este De Entre los Muertos, que era el título original de la novela y el primero que le pusieron en España a esta película. Esta película se llamaba así, Entre los Muertos. De Entre los Muertos, mejor dicho. Sin embargo, ya el título original de Vértigo lo ha acabado, para mí afortunadamente, canibalizando. Es una película que, siendo claramente de autor, en este vídeo vamos a ver las constantes de Hitchcock que aquí se repiten y que se repetirían en películas posteriores. Es cierto que también posee muchos detalles que son rupturistas. Vértigo, quiero decir, con el cine de Hitchcock, o por lo menos con lo que Hitchcock no había potenciado tanto hasta entonces. Y por encima de todo, de todas sus películas, esta es siempre la que encuentro más sobrenatural, más fantasmal, más turbia. Mucha turbiedad hay aquí, no solo en el sentido psicológico, sino también en el sexual. Es cierto que después vendría Frenesí, pero bueno, luego voy a razonar lo que quiero decir con todo lo de la carga sexual que tiene esta película. Y en resumen, os diría que para mí esta película es un ejercicio de hipnotismo mientras la ves. Es decir, todo ese poder hipnotizador que se le suele achacar a los grandes directores y especialmente a Hitchcock, en este caso se eleva. Primero al echar mano de una serie de recursos visuales y musicales por los cuales todo el rato tienes la sensación de estar viendo más un sueño, en algunos momentos sobre todo, que una acción física real. Y segundo, se eleva la película por encima de la propia peripecia en sí que nos están contando. Un hombre obsesionado por resucitar a una mujer que murió aparentemente por su culpa, lo cual casi hace que estemos ante una cinta de género fantástico. Todo esto está muy bien. Hoy, cada vez que hacen una encuesta a la crítica sobre cuál es la mejor película de Hitchcock, suele haber unanimidad en que esa es Vértigo. La mejor película no significa la favorita. Sé que muchos de vosotros situaríais, por ejemplo, La Ventana Indiscreta con La Muerte en los Talones. Entre el público posiblemente la cosa cambiara, pero no se queda tampoco ahí la cosa. Si no, encontraréis también esta película a veces como una de las mejores de la historia del cine. Pero como diría Hitchcock, a toro pasado todos somos Manolete. Es mentira, eso no lo dijo Hitchcock. A esta película se le atizó, hay que decir, como a tantas obras maestras, muchísimo en el momento de su estreno. Os recomiendo de verdad que busquéis esas críticas de entonces. Es más, posiblemente muchos de vosotros o algunos estaréis de acuerdo con ellas. Decían que era una película larga y aburrida, sobre todo. Pero me llama especial atención dos cosas de las cuales vamos a hablar posteriormente. Primero, el tema de la verosimilitud de la película. Los críticos acababan o achacaban que se daban algunas cosas poco creíbles en Vértigo. Esto es interesante porque Hitchcock ya sabéis que presumía precisamente de hacer buen cine o buenas películas renunciando muchas veces a la verosimilitud. Y segundo, sentó una cosa bastante mal a la crítica y al público, y fue el hecho de que el misterio de esta película no se resuelva al final de la misma, sino 30 o 40 minutos aproximadamente antes del final. Esto va a ser muy interesante porque nos va a valer también para explicar cómo Hitchcock entendía el suspense. Pero vamos, la peli recaudó poco más de 7 millones de dólares. Eso para Hitchcock fue poco más o menos que una ofensa. A la hora de explicar el fracaso, Hitchcock echó la culpa al pobre James Stewart, que si era demasiado viejo para el papel, que si no era creíble como ese hombre atormentado primero, deprimido después y preso de una locura necrófila al final, le cayó muchísimo al pobre Jimmy en la película. Por supuesto, en el apartado actores, luego vamos a hablar de él. Tened en cuenta además que Hitchcock era de esos directores para los cuales
el éxito era todo. Es decir, si una película no había funcionado en taquilla, lo consideraban un fracaso personal y preferían olvidarla rápido. Daba igual todo el amor, toda la dedicación. Si el público le daba la espalda, esto le pasaba también a Billy Wilder, inmediatamente esa película querían arrinconarla de algún modo y meterla en un cajón y como si nunca lo hubieran hecho. La cuestión está en que después muchos se sumaron o nos sumamos al carro de Vértigo. Los primeros, los franceses de Cahiers du Cinéma, que es cierto que sí pusieron bien a la película en el momento de su estreno, pero hay una cosa cierta, en el célebre libro de Truffaut con Hitchcock, no se le dedica demasiado espacio a hablar de Vértigo. Es decir, a principios de los 60 todavía no había ese run run de que si estábamos ante una de las mejores películas hechas por lo menos hasta entonces. Es cierto que hubo con los años nuevos trabajos críticos que reevaluaron la película y la leyenda en torno a ella creció, entre otras cosas porque Hitchcock compró los derechos de la película y otras 4 más y las retiró de la circulación. Es decir, Vértigo estuvo unos 30 años, más o menos, sin poder verse en cines. El motivo no era otro, que es que las compró para después de su muerte poder legar los derechos a su hija Patricia y dejarle, pues, monises. A partir de los años 80, ya se liberalizó, por así decir, la película, se pudo editar en VHS y fue entonces cuando las nuevas generaciones descubrimos lo que suponía Vértigo. ¿Cuántas cosas de las que hablar en este vídeo? Que llevo ya 10 minutos largos y prácticamente ni he arañado la superficie. No me quiero enrollar mucho más, salvo para deciros que por si había alguna duda, obra maestra total y absoluta para este Vértigo de Entre los Muertos. 5 estrellas y... porque no le puedo dar más. Sinopsis breve, estamos en San Francisco, nuestro protagonista es ese Scotty James Stewart, un detective de la policía retirado, después de un incidente en el cual está persiguiendo a un criminal por unos tejados, queda suspendido en una fachada, ve caer a uno de sus compañeros mientras intenta salvarle. Y si bien Scotty sobrevive, a partir de entonces sufrirá una enfermedad conocida como acrofobia que le incapacitará para sus funciones. Esto es interesante, por cierto, y hago aquí una pequeña pausa y acotación. No sé si se debe a esta película, posiblemente sí, pero de forma errónea ya todos hemos asumido que el vértigo, esa sensación es el miedo a las alturas, cuando en realidad, por lo menos antes no era así. El vértigo es la sensación de mareo que te produce estar expuesto a esa altura. No sé si, de hecho, alguno habéis sufrido alguna vez vértigos, y recalco lo de sufrir, porque es una sensación muy desagradable que en realidad no tiene nada que ver con el miedo a las alturas. Es una especie de mareo que no se debe aparentemente a ninguna causa, vamos a decir, externa, y por la cual estás totalmente incapacitado. La forma correcta de denominar el miedo irracional a las alturas que sufre Scotty sería esa, acrofobia, concepto que sí se utiliza, por cierto, correctamente en la película. Pero vamos al lío. Scotty recibe la llamada de un viejo amigo que le pide un último servicio, que utilice sus dotes detectivescas para averiguar qué le sucede a su mujer, a Madeleine, encarnada por Kim Novak. Esta mujer está, según el marido, comportándose de forma muy extraña, siguiendo una serie de rituales matutinos, visitando un museo y un cementerio, y eso le hace pensar al marido que quizá, y echando un poco mano de la imaginación, la tal Madeleine ha sido poseída por una antepasada suya llamada Carlota Valdez. Scotty se lo toma chufa, pero decide hacerle el favor a su amigo y seguir a esta mujer. Esta película es una de las que sin duda merece la pena verla en una serie de apartados para que todo este vídeo, que ya os digo va a ser largo y denso, tenga cierta coherencia y unidad. Aquí hay muchas aristas como para repasar la película cronológicamente, y a partir de ahora voy a dar por hecho, repito, que todos sabéis lo que ocurre en esta película del año 1958 y que es dueña de uno de los grandes spoilers de la historia del cine. Lo primero de todo, los símbolos de la película. Vamos a hablar un rato de símbolos, o mejor dicho, el gran símbolo de la película, las espirales, esa línea curva
que da vueltas alrededor de un punto. Por supuesto, las tenemos en los inolvidables títulos de crédito creados por Saúl Bass. De hecho, el mismo cartel que lo tenéis ahí al fondo, que son una serie de espirales superpuestas. Pero, importante, lo tenemos también en la banda sonora de Bernard Herrmann. Esa melodía persistente, habías dicho, Chago, que no ibas a volver a tocar el Casiotone. Joder, pero es que en este caso, si no, me siento como si os fallara. Ese sonidito inolvidable de cambiar el instrumento. La melodía persistente. Es verdad que cambia una nota justo al final, pero eso lo que hace es que no se produzca una sensación de algo repetitivo tampoco. La banda sonora de Herrmann es en sí misma una espiral, es un arpegio del cual va subiendo de arriba a abajo, de los tonos más agudos a los más graves y de los más graves a los más agudos, en una constante. Un arpegio que da vueltas sobre sí mismo constantemente de forma descendente y ascendente. La cuestión aquí no es discutir, creo yo, sobre si la música de Bernard Herrmann es buena, mala o regular. Yo creo que aquí esta es otra liga. Es decir, la cuestión a discutir sería si estamos ante una de las 10 o, por qué no decir, me voy a venir arriba, una de las 5 mejores bandas sonoras de la historia del cine. Hay un adjetivo en inglés que a mí me gusta mucho, que no sé si a veces se traduce bien al español, y ese es haunting. O mejor dicho, tiene varias acepciones. Es cierto que si se miran las definiciones, una de ellas sería inolvidable, pero este adjetivo al final lo asocias también con el sentido de fantasmal. Ya sabéis, Haunting House, por ejemplo, La Mansión Encantada. Y eso es para mí el efecto que provoca en esta película la música de Herrmann. Es un hechizo en sí misma, prácticamente. Comienza con esa espiral misteriosa, acompañada de esos tonos profundamente graves y cercanos al terror, también muy propios del Cabo del Miedo, también de Herrmann, para después, ¿qué hace? Se funde en una melodía romántica, que aún así parece seguir encerrando en sí misma un gran misterio. Y también dices, joder, un poco de fatalismo, en plan, y yo creo que esto no va a tener happy ending. De algún modo el tema principal ya nos avanza muchas cosas de las que vamos a ver en la película, y eso es lo que para mí hace grande o más grande a una banda sonora, con sus referencias clásicas. Eso es cierto. Recomiendo que os escuchéis el preludio de El Tristán e Isolda de Wagner y lo notaréis. Sin duda estamos ante una película que le debe muchísimo a Bernard Herrmann, como varias de las mejores películas de Hitchcock. Y de hecho tuve la oportunidad, presumo muchísimo de ello, pero de verdad, o sea, de ver la película no hace demasiados años en el Cine Capitol de aquí de la ciudad de Madrid, acompañada de una orquesta que interpretaba la música en directo para las secuencias de la película, y de verdad la recuerdo como una de las experiencias cinéfilas más gozosas de mi vida. Eso sí, pastita, pero coño, había que pagar a músicos que estaban interpretando en directo, poco fue. Que no, entre 15, 20, 21 euros, una cosa así por el estilo. Las espirales no se quedan aquí. No se quedan en los créditos y no se quedan en la banda sonora de Herrmann. El mismo tirabuzón que exhibe Carlota Valdez en su cuadro o el moño de Kim Novak son también espirales. El iris del ojo de los mismos títulos de crédito acaban convertidos en espirales. Y, por supuesto, las escaleras del campanario de La Misión vistas desde arriba, como hace el personaje de James Stewart, y luego hablaremos de esta secuencia, suponen también a su modo otra espiral. La espiral por lo general no suele tener una connotación negativa. Se ha utilizado como un símbolo del cambio constante y de transformación de la naturaleza y del propio universo, es decir, un ciclo constante como de creación, desarrollo, creación, desarrollo. Pero está claro que en Vértigo no tiene una connotación positiva. Aquí estamos ante una espiral de locura, como dice la frase hecha. Además de tener en cuenta, o hay que tener en cuenta esto, Scotty se enamora de una mujer, la pierde, enloquece, se vuelve a enamorar de una mujer, la misma al fin y al cabo, vuelve a empezar, la pierde y posiblemente vuelve a enloquecer
aunque eso ya no lo vemos. La película, su trama en sí misma ya es de por sí una espiral. En todo caso, de esto ya os digo, os hablaré después, ya cerca del final, cuando hable de los significados, vamos a decir, más íntimos y personales, y por qué no decirlo, quizá más morbosos de la película. La técnica cinematográfica en Vértigo. Aquí tenemos posiblemente una de las mejores secuencias de seguimiento de la historia del cine, plagiada en más de 2, más de 3 y diría que en más de 4 ocasiones por Brian De Palma. Me refiero a ese primer seguimiento de Scotty a la falsa Madeleine. La secuencia dura en torno a un cuarto de hora. Es curioso cómo alguien como Hitchcock, que decía siempre luchar contra lo verosímil en el cine, y me refiero sobre todo a los argumentos, después en su cine en general y en esta secuencia en particular, se demuestra que era un obseso del punto de vista del personaje. A ver si lo explico. Todos los planos que vemos de Madeleine en la floristería, en el museo, en el cementerio, todos los vemos siempre a través de los ojos de James Stewart. Por ejemplo, si James Stewart tiene unas flores delante de él en el cementerio, los planos de Kim Novak van a ser desde el punto de vista en el que está James Stewart y por tanto esas flores van a estar como entre medias estorbando. Sigo, James Stewart, por ejemplo, la ve a Madeleine en la floristería a través de la ranura de la puerta, es decir, no es el plano completo de ella porque hay una puerta tapando, pues bien, eso es lo que Hitchcock nos va a enseñar con la cámara. Nadie ha espiado nunca tan bien a sus personajes como Alfred Hitchcock en el cine. En este caso siempre con la mirada subjetiva del, vamos a decir, del personaje espía. Y produce en nosotros una de esas sensaciones, vamos a decir, más sórdidas que tiene la película, y es la de convertirnos en voyeurs, por lo menos durante este cuarto de hora mínimo. Hitchcock es también, aparte de ser un gran acosador de personajes, es el gran voyeur de la historia del cine. Otro de los hallazgos técnicos de la película, el ya célebre retrozoom, o directamente o a partir de entonces el plano vértigo. Se produce por primera vez en la primera muerte de Madeleine, cuando James Stewart empieza a subir las escaleras de la torre y mira hacia abajo. Básicamente, ¿en qué consiste esto? En combinar hacia atrás, o combinar la cámara hacia atrás con un traveling, o el zoom hacia atrás con un traveling hacia adelante. Y efectivamente, ese choque de objetivos lo que acaba componiendo es una imagen que sintetiza la sensación de vértigo, la sensación de mareo, eso como que el cielo de repente se viene hacia abajo y el suelo se viene hacia arriba. ¿Dónde lo encontramos esto? Un precioso homenaje, también he mencionado aquí en este canal cuando hablamos de esa película, lo encontramos en Tiburón de Steven Spielberg, justo cuando se produce el ataque del pequeño Alex en la playa y la cámara está fija en el sheriff Brody. 19.000 pavos, como dicen en las pelis, de entonces costó acondicionar la cámara para poderla usar, claro. Tened en cuenta que esto tenía que ser de forma vertical. Y dicen que al parecer el segundo operador de la película fue el que, vamos a decir que el que acabó dando con la tecla de lo que Hitchcock estaba buscando. La técnica no es solamente referida a lo que llamamos o lo que se refiere a la imagen, también a lo que es el guión. Aquí encontramos uno de los recursos en esta peli, para que veáis hasta qué punto, siendo diferente al Hitchcock habitual, encontramos muchas de sus constantes. Por ejemplo, el tema del MacGuffin. Hasta la primera muerte de Madeleine, podemos pensar que hemos asistido a una película de, vamos a decir, de presuntas posesiones fantasmales. La trama se detiene muchísimo en la historia de Carlota Valdez, hundida en la pobreza, buscando a su hija por las calles y que habría tomado posesión de su descendiente, de Madeleine. Por ejemplo, tenemos esa secuencia del librero donde se explican un montón de cosas. Este es un truco de chistera o de trilero, mejor dicho. Esto no importa absolutamente nada. Lo único que hace es desviarnos a nosotros nuestra atención de lo que verdaderamente es importante. Nos oculta lo que es realmente clave
para que nos fijemos en algo que en realidad va a ser un callejón sin salida y sin importancia. A no ser que al final creamos que Carlota, harta de que estén mancillando su nombre unos y otros, haya querido vengarse de todos estos tíos. Al fin y al cabo, la tal Carlota Valdés parece ser, joder, hay un cuadro suyo en el museo. Debió existir, existió de verdad. ¿Y si el librero estaba No, venga, no liemos más la madeja. Otro tema que me fascina de esta película, y sigo con la imagen, es el uso del color. Te da la impresión de que no hay nada dejado al azar en el uso del color. Por ejemplo, el primer encuentro de Scotty con Madeleine, mientras la está espiando. En ese momento no es tanto espía, pero bueno, está ahí sentado, como en la barra, en el restaurante. Todo ese restaurante está tapizado de rojo, muy brillante. Y el color verde del vestido de Madeleine contrasta de tal forma que hace elevar al personaje por encima de cualquier otro comensal que esté en esa misma sala. Después, cuando están en el apartamento de Scotty, después de que haya salvado a Madeleine en el Golden State, la ropa de Scotty es curioso porque hace juego con buena parte del mobiliario de su casa. En este caso se utiliza mucho como una especie de gris azulado, aunque nos puede parecer verde a ratos, pero en esa misma secuencia, Madeleine, que lleva una bata roja, y en los planos en los que solo sale ella, vemos también muchos elementos rojos en el mobiliario. También de algún modo haciendo juego. Y cuando vemos la fachada de la casa de Scotty, es toda de un color muy similar a ese gris azulado de James Stewart, pero eso sí, con la puerta roja, como la bata que llevaba Madeleine. Es como si nos quisieran estar uniendo de forma subliminal esos dos colores que ha llevado cada personaje en este momento tan íntimo. Es cuando James Stewart la ha rescatado, se supone que la ha tenido que desnudar para poderla secar la ropa y meterla en la cama y demás. Y por supuesto está luego un color que utiliza constantemente Hitchcock, no solo en esta película, que es ese traje gris tan característico de Madeleine, que fue el color, esto sí, dicho, reconocido por los propios autores, el color elegido como para otorgarle cierto aire espectral o fantasmal al personaje. Y luego, por supuesto, están planos inolvidables que tiene esta película. Uno de los primeros verdaderamente poderosos para mí es lo que yo os he mencionado antes, el del Golden Gate con Madeleine tirando pétalos al mar, y luego, sobre todo, el plano de James Stewart con su cuerpo en brazos saliendo de allí, que es, de verdad, es de un romanticismo decimonónico que por momentos asusta. ¿Os parece que hablemos un rato de la perversidad de Vértigo? Esto, por cierto, no lo dice Jaime Vicente Echagüe, sino un señor muy relacionado y muy conocedor de esta película, que se llamaba Alfred y se apellidaba Hitchcock. Él dijo, y cito palabras textuales a la hora de resumir esta historia, que era la historia de un hombre que quiere acostarse con una muerta, esto es necrofilia. Cierro aquí las comillas que creo que no las había abierto. Así como suena, el propio Alfred Hitchcock lo dijo, no son perolas mentales de críticos franceses. Coño, y lo cierto es que es verdad. O sea, desde que Scotty sale de su estado, vamos a decir, letárgico y descubre a esa otra mujer, que es ya Judy, que tanto le recuerda a Madeleine, su único objetivo, su obsesión, va a ser resucitar a Madeleine en esa chica. O sea, primero vamos a ser testigos de la transformación de Judy por orden de Scotty, hasta unos límites muy incómodos. Dos cosas. Primero, hoy en día toda esta parte de la película, todo ese control que Scotty desempeña sobre Judy, sería moralmente juzgado con otros ojos muy distintos a los de finales de los años 50. Y yo creo que ya por aquel entonces había bastante convencimiento de que, joder, el personaje de James Stewart es un tío que se ha vuelto loco, ha perdido la razón. Y segundo, en realidad tenemos a un trastornado como protagonista.
O sea, esto es así. Nunca jamás James Stewart hizo, ni antes ni después de esta película, un papel tan sórdido como el que hizo de Scotty en Vértigo. La mera idea de querer transformar a alguien en una persona que murió y de cuya muerte tú te echas la culpa, pensándola con detenimiento y más allá de que esta es una peli de finales de los 50 y demás, es realmente siniestra. Y eso para mí, ese deseo tan retorcido y tan prohibido, no sé si necrófilo como decía Hitchcock, pero si nos atenemos a la definición, posiblemente tuviera razón. Es de las cosas que hacen de esta película algo inolvidable. Tú ves toda esta travesía que hace Scotty, desde el mismo momento en el que conoce a la tercera de King Novak, que iba a decir, a Judy, desde el mismo momento, con pena, pero también con incomodidad por su actitud. Dices, joder, tío, déjala en paz, ¿no? Nos sale un poco a todos decir eso. Esto es una de las cosas que hacen de esta película lo explicaba muy bien Scorsese, el tema de la obsesión. La obsesión de Scotty es lo que al final hace de esta película algo muy diferente a cualquier otra, no ya de Hitchcock, sino del cine hasta entonces en general. Te mete de lleno, o sea, te mete de lleno en ese viaje incómodo y a la vez tan emocional del protagonista, y eso provoca que no siempre nos parezca la misma película cada vez que la vemos. A mí esto me pasa con ella. Yo a veces, dependiendo de cómo la vea, acabo juzgando a Scotty de una forma... nunca le juzgo demasiado bien, os tengo que decir, pero a veces soy más benévolo que otras cuando estoy viendo la película. ¿Por qué? Porque nos están metiendo a través de la música, a través de la puesta en escena, a través de los colores, a través del suspense, nos han metido en un rincón psicológico bastante sórdido. Incomodidad, pena, un poco ridículo también, si lo queréis. ¿Por qué no decirlo? Todo eso podemos sentir con todo este tercio final de Scotty en plan teófilo necrófilo. Quizá el momento, o es el momento aquí ya de hablar de los actores. No sé cuáles serían esas otras opciones para hacer un Scotty, vamos a decir, más joven y más dinámico que James Stewart, pero a mí me cuesta mucho imaginar en estas obras maestras como Vértigo personajes o actores diferentes a los que finalmente tuvimos. No sé, habría sido mejor, os pongo por caso, un Sean Connery, que trabajó después con Hitchcock en otra película, vamos a decir, también muy retorcida psicológica y sexualmente, como Marnie, la ladrona. Yo al final me quedo con James Stewart. Ya bastante madurito, es verdad, con la mirada perdida, engañado, burlado, totalmente desquiciado, como nunca le habíamos visto en el cine. Y sobre King Novak me pasa algo parecido. La primera elección para este papel por parte de Hitchcock era Vera Miles. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que Vera se quedó embarazada y eso decepcionó profundamente a Hitchcock, que creía haber encontrado a una nueva estrella. Creo que en este caso Novak, que es cierto que no era la actriz, vamos a decir, más expresiva del mundo, sale muy habilidosa de este doble papel, lo cual es muy complicado. A mí me siguen sorprendiendo muchísimo esas primeras reacciones de ella cuando ya es Judy, ya es la dependienta, la simple dependienta para entendernos, y Scotty llama a la puerta. La reacción de ella es de verdad muy natural, es decir, no mueve un músculo de la cara, le mira a Scotty como de arriba a abajo, cuando dices, joder, tendría que estar acojonada, y sin embargo es verdad que parece otra persona, y de eso se trataba. Ha pasado de ser una descendiente de aristócratas, y con esa frialdad fantasmal que la actriz tenía, y lo cual le quedaba muy bien, a una modesta dependienta de barrio. Os digo lo mismo, no sé si ni Vera Miles, ni Janet Leigh, ni Gracia de Monaco. Para mí, yo ya no concibo a nadie que no sea King Novak para interpretar este doble, triple papel. Además, ya os digo, tiene una gran virtud. El hecho de que la actriz no sea el colmo de la expresividad, el hecho de que sea fría, siempre me hace preguntarme cuál es el momento exacto de la película
en la que ella de verdad siente algo por Scotty, porque estaremos de acuerdo en que ella en un momento dado se enamora de Scotty. Yo estoy convencido de que es ya durante el engaño troncal de la película. Posiblemente cuando él la lleva a casa después de rescatarla del puente. Yo creo que ese momento es cuando el cerebro de ella dice: ostras, voy a engañar a este pedazo de pan. Posiblemente sea después de esa primera conversación juntos. Pero este tipo de preguntas para mí ya denotan cuando estamos ante una gran película. Preguntas sin respuesta o con muchas respuestas, si lo preferís. Llegados a este punto, hay que hablar del plano, y esto lo he querido reservar, no sé si mejor, pero sin duda el más fantasmal y de los más inolvidables, no ya de Hitchcock, sino de la historia del cine. Y ese es el de la resurrección de Madeleine. Esto también lo explicaba muy bien Hitchcock a Truffaut. La obsesión de Scotty, que nosotros estamos viendo en pantalla, la que nos está contando Hitchcock, ¿en qué consiste? En vestir a Madeleine. Es decir, me explico, la compra el vestido, la compra los zapatos, la compra las joyas, le elige el tinte de pelo, la está vistiendo. Sin embargo, ¿cuál es el deseo más íntimo de Scotty? Desnudar a Madeleine. Es decir, él empieza una relación afectiva con Judy, salen a cenar y si os fijáis, Scotty es incapaz de tocarla. No puede. ¿Cuándo va a estar Scotty de verdad preparado para hacer el amor con ella? Cuando por fin logra vestirla como Madeleine. Cuando la transformación ya ha sido completa. Cuando le dice que se recoja el pelo en un moño como Madeleine. Aquí se produce ese plano inolvidable que es el de Madeleine ya transformada, pero bajo el reflejo de ese neón verde que parpadea. Y ella comparece allí iluminada por el neón como si fuera un espíritu y teniendo la sensación todos de que Scotty ahora sí lo ha logrado, ha traído a Madeleine de entre los muertos, la ha resucitado y con Bernard Herrmann, pero saliéndose en ese instante. La crítica a posteriori, y aquí voy con lo que os decía antes de la parte íntima, y más morbosa, pero yo creo que no podría hacer este vídeo sin comentarla, que han visto en toda esta historia de Scotty transformando a la fuerza a una mujer, lo han visto como una especie de analogía de lo que en la vida real Hitchcock hizo con algunas de sus actrices, esas actrices rubias que siempre tuvo a sus órdenes, siempre buscando a una Grace Kelly, a una Ingrid Bergman, en este caso a una Vera Miles. El caso de Grace Kelly, ya sabéis que fue especialmente traumático para Hitchcock, después de que no solo le abandonara a él, sino abandonara el cine en general para convertirse en princesa de Mónaco. Y autores como Donald Spoto, el cual lo recomiendo también leer porque os da otra perspectiva, es decir, que muy crítica en lo personal, que no en lo profesional, que no en los logros de sus películas, interpretan comportamientos que Hitchcock tuvo hacia sus actrices como el origen de lo que vemos hacer a Scotty, a James Stewart en Vértigo. El gran ejemplo de esto sería Tippi Hedren. A Hedren la descubrió él, le dio su primera y enorme oportunidad con Los pájaros. La creó él. Hitchcock se propuso fabricar una estrella desde cero hasta puntos obsesivos. Por cierto, insisto, recomiendo que leáis, creo que era La cara oculta del genio, el libro de Donald Spoto, y esos puntos obsesivos siempre, es decir, que desde el relato o la opinión o las vivencias que manifestó la propia Tippi Hedren. Crear un ente, por así decirlo. En todo caso, el propio Hitchcock sí que reconocía lo que a él verdaderamente le llamaba la atención de toda esta película, y eso es indudable, los esfuerzos de Scotty en resucitar
a una muerta de la que se ha enamorado. Quiero hablar también del personaje de Mitch, interpretado por Bárbara Bel Geddes. Siempre me siento mal por ella en la película, por esa secuencia en la que se autorretrata como Carlota Valdez. Y eso le provoca a Scotty una tristeza, desde mi punto de vista, joder, un poco exagerada, demasiada, como, no, Mitch, esto no es gracioso, tal. En todo caso, el personaje de Mitch sería la otra mujer, es decir, la que no miente, la sincera, la que no encierra ningún misterio, la mujer estable y la que está loca desde el principio por los huesitos de Scotty, pero que a Scotty no le acaba de llenar el ojo. Por supuesto, como todo Hitchcock, aquí ya se interpreta también al personaje desde un punto de vista sexual y de que a Scotty, pues como que no, porque, vamos, aunque suene muy crudo decirlo, él quiere a su muerta. O sea, él quiere a su muerta y Mitch, pues Mitch está viva. Otro punto importante, la famosa diferencia enunciada por Hitchcock que existe entre el suspense y la sorpresa. Os lo decía en la introducción, los espectadores que vieron en su día Vértigo no entendían por qué el enigma de la película se resolvía cuando todavía queda media hora para el final. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, después de un encuentro entre Judy y Scotty, os recuerdo, Judy escribe esa carta que nunca entrega, en la cual repasa lo que verdaderamente ocurrió. Ella fue contratada por el marido de Madeleine para hacerse pasar, alerta spoiler, por la verdadera Madeleine. Es decir, todo ha sido un engaño. Ni posesión fantasmal, ni leches. Se trató de un complot urdido de tal forma que cuando Scotty suba a la torre y no podía llegar hasta la cima, ¿por qué? Por su acrofobia, el marido arroja desde lo alto del campanario el cuerpo de la verdadera Madeleine, a la que previamente ha matado, al parecer rompiéndole el cuello. Claro, muchos espectadores se quedaron un poco como, ¿pero por qué? ¿Por qué se nos está revelando esto así? Como una voz en off. Joder, y además tendría que ser el personaje, el héroe, entre comillas, teniendo en cuenta lo que hace, de James Stewart, el que descubriera aquí todo el pastel. En realidad, Hitchcock lo que hace aquí es mostrarnos una confesión, cuando, ya os digo, lo suyo sería que viéramos a Scotty resolver el enigma. Sin embargo, Hitchcock rompe, al final, un lugar común en este tipo de películas. Ya sabéis el viejo ejemplo que utilizaba él para diferenciar entre sorpresa y suspense. Un ejemplo así muy canónico. Dos personas están en un restaurante hablando tranquilamente de sus cosas. Y de repente nosotros sabemos, tenemos la información de que una bomba está bajo la mesa. O mejor dicho, no lo sabemos. Vemos a dos personas hablando y de repente ¡pum! Sin más, no teníamos más información. Las dos personas explotan. Esto sería una sorpresa, porque no nos han mostrado la bomba. Sin embargo, si nosotros vemos esa conversación, sabiendo que hay una bomba debajo de la mesa, y la conversación entre esas dos personas se intercala a su vez en un montaje paralelo con imágenes de la cuenta atrás, por así decirlo, de la bomba, 10, 9, 8, 7, tal, eso es suspense. Aquí en Vértigo, en su último tercio, que ha hecho Hitchcock nos ha enseñado que hay una bomba debajo de la mesa. La confesión de Judy. Hitchcock nos ha dado ya la información clave, aparentemente. Pero por tanto, la clave, a partir de este momento en el que se ha resuelto el misterio, ya no es tanto saber lo que ocurrió en realidad, porque ya lo sabemos, sino cómo va a reaccionar Scotty cuando lo descubra. Es decir, Hitchcock desvela el misterio solo para los espectadores, pero no para el personaje principal. Yo no he leído, por cierto, tengo que decirlo, el relato original, creo que no lo he comentado, imperdonable, la novela de Boileau y Narcejac, pero Hitchcock decía que el lector en aquel relato, en aquella novela, lo descubría, vamos a decir que del modo tradicional, a la vez que Scotty. Ahí, con él, se enteraba de que había habido ese engaño.
Abro el epígrafe aquí de la verosimilitud de la película o las trampas que tiene la película. En su charla con Truffaut, Hitchcock se lamentaba él mismo de una en concreto, y esa era el hecho de que el plan del marido, para que se cumpliera, tenía que darse prácticamente una conjunción cósmica. Es decir, esto lo reconocía el propio Hitchcock. Es decir, que Stuart primero se enamorara de la falsa Madeleine, hasta el punto de que intentara evitar su falso suicidio, y confiando a su vez en que su acrofobia iba a surtir su efecto, de tal forma que no pudiera subir hasta el campanario para no ver cómo el marido da el cambiazo tirando a su esposa ya muerta desde allí, convirtiéndose entonces Scotty en el testigo perfecto de este suicidio aparentemente perfecto. Lo dicho, prácticamente se tienen que alinear los astros para que el plan del marido saliera bien. Yo encuentro más. Y creo que todos podemos encontrar más momentos que nos chirrían dentro de la película si esto fuera la vida real, que no lo es. Por ejemplo, no sé cómo estaría el tema de la ciencia forense en el año 50 y muchos, pero es posible que la rotura del cuello o lo que fuera la auténtica causa de muerte de la Madeleine verdadera pudiera levantar sospechas a un forense profesional. Otra, en el mundo real es muy probable que Scotty hubiera descubierto mucho antes que le han engañado, teniendo en cuenta de que, joder, el rostro de la verdadera Madeleine habría salido en periódicos informando de su muerte, ¿no? Se supone que es la alta sociedad, es la socialité, y se ha arrojado desde un campanario. Eso es, vamos a decir, noticia gorda. Cuesta creer que Scotty, por muy catatónico que estuviera, no hubiera visto ni un solo artículo y ni una sola imagen de la verdadera Madeleine, porque además se supone, os digo, que era una mujer, vamos a decir, de la alta sociedad. Ahí va otro detalle. Resulta también un tanto risible que Judy, sabiendo todo lo que sabe y teniendo a Scotty pisándole los talones en el sentido literal, se ponga, venga, alegría, ahí, venga, el collar que utilizaba cuando hacía el papel de Madeleine. ¿Cómo es esto? Facepalm, ¿no? Y a mí, por ejemplo, y esto os lo digo ya, nunca me ha acabado de convencer la segunda muerte de Madeleine o la muerte de Judy al final. Es decir, toda la secuencia de la subida del torreón, de la torre, es fantástica. Efectivamente, Hitchcock tenía razón a la hora de revelarnos antes el misterio. El plato fuerte no era descubrir cómo se había producido este engaño, sino saber cómo iba a reaccionar Scotty, y cómo lo hace, ya sin albergar ningún tipo de sentimiento que no sea homicida contra Judy. Insisto con este tema de la turbiedad psicológica, cuando no psicótica, del personaje de James Stewart. Pero nunca me ha convencido la causa de la caída de Judy, caída o suicidio, según algunas versiones, y se abre melón aquí. O sea, por mucha versión que tuviera Hitchcock a las monjas, casi resulta de un humor ácido el hecho de que a Judy le asuste tanto ver la silueta de una como bien para resbalarse o bien para arrojarse voluntariamente, porque piensa poco más o menos, no sé, que el espíritu de Carlota Valdés se está materializando en ese momento y la va a castigar con furiosa cólera, como decía Jules en Pulp Fiction. Yo creo, y esto es una interpretación mía, que en realidad lo que le pedía el cuerpo a Hitchcock era que Scotty matara a Judy. Que Scotty, preso de la ira, ejerciera cierta justicia poética. Creo que de algún modo lo podemos considerar así. Scotty obliga a Judy a repetir exactamente el mismo viacrucis de la primera vez. La presiona, la amenaza, la empuja, la trata con violencia, la empuja a que ocurra lo mismo. Pero claro, si la película acabara con James Stewart empujando a Ken Novak por un torreón, eso jamás se habría podido proyectar ante el público. Volviendo al tema de la verosimilitud, yo
si cualquiera de vosotros me critica a estos aspectos que he dicho, claro, es que lo he dicho ahí como si en plan, la ha puesto a parir, porque todo esto dice que es ridículo, que no le parece verosímil y tal. Si cualquiera de vosotros me critica esta película por aspectos como los que os acabo de detallar dentro de la historia, yo solo puedo callarme. Es decir, si os ha sacado fuera de la película el poco apego a la realidad que objetivamente tiene determinadas situaciones de Vértigo, no seré yo el que os obligue a meteros dentro diciendo que nada de esto importa en realidad, porque Vértigo, que lo es una película hipnótica, misteriosa, sórdida y romántica a la vez. Pero a mí, si me preguntáis, yo prefiero tragarme este jarabe de ricino, entre comillas, si es a cambio de todas las cosas buenas que yo he tenido a lo largo de esta película y que os he intentado transmitir en este vídeo. Son tantos los estímulos que al menos yo recibo cuando estoy viendo Vértigo. Son tantas las recompensas, desde el punto de vista sensorial también, ya no solamente la historia, ya no solamente la locura de James Stewart, la música, la banda sonora, el color, las secuencias, que todas esas, vamos a decir, cosas muy poco verosímiles, al final me acaban dando un poco igual. Y le acabo comprando a Hitchcock todo, o sea, su discurso de que él no rodaba la realidad, sino que él se dedicaba a mostrar trozos de pastel. Quien quisiera realidad, que se quedara fuera del cine y que no entrara a ver sus películas. Una pequeña coda, no hubiera sido mal final este para el vídeo, Una pequeña coda, el maravilloso plano final con James Stewart, ahora sí venciendo su acrofobia, en lo alto del campanario, mirando al suelo, importante, ya no sufre acrofobia / vértigo, al que ahora sí es el cadáver de su amada. Ese plano estuvimos muy cerca de que no fuera el final de Vértigo, muy cerca. A Hitchcock, por si acaso, le obligaron a rodar una especie de epílogo en el cual Scotty regresa al apartamento de Mitch, donde escuchan una noticia en la radio en la que se dice que se está persiguiendo al marido de Madeleine por asesinato. ¿Por qué? Esto era por el famoso código Hays de censura, el cual no estaría muchos más años vigente, pero sí algunos más, por el cual el criminal nunca podía quedar impune de su delito. Yo siempre lo he visto, esto sí que para mí hubiera sido un poquito ridículo, porque hay cosas que son tácitas y se dan por hechas. Coño, teniendo en cuenta el final que vemos de Vértigo, es de suponer que, joder, que Scotty va a acabar cantando y al marido lo van a acabar empapelando. Pues, ¿cómo era ese final de la película? Tenéis muchísima suerte, este final alternativo, porque lo podéis ver vosotros mismos. Basta con teclearlo aquí mismo, en YouTube, y lo vais a encontrar. Se puede interpretar también, tiene una cosa curiosa, y es el hecho de que él vuelva a la casa de Mitch. Quizá ahora sí ha descubierto que es la verdadera mujer que necesita para no enloquecer, pero personalmente me alegro de tener ese plano final de James Stewart mirando al suelo el cadáver de Madeleine / Judy. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí la crítica a la carta de Vértigo. Diego, espero de corazón que te haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por confiarme esta película, que es de mis favoritas. No sé si ha quedado alguna duda. Y por extensión, espero que os haya gustado también el resto. Ya sabéis, seguimos con más críticas a la carta. Debajo de este cabezón encontraréis las instrucciones a través de básicamente dos vías: WhatsApp, que es la que utilicéis casi todos, pero también Telegram. Podéis decir, quiero que Jaime Echagüe me haga una crítica a la carta, ya que estamos con Hitchcock de Topaz. A esa ya os digo yo que no le daría 5 estrellas. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís. Y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que ya es el de enero, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.